¿Aló? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, un anuncio antes de comenzar. Recuerdan también que estamos en una donatón para la iglesia. ¿Qué estamos donando a la iglesia? Elementos de aseo, ¿cómo qué? Escobas, trapeadoras, papel higiénico, fabuloso, para que huela bien rico la iglesia, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces, si el Señor ha puesto en su corazón donar algo para la iglesia, para que se mantenga así de bonita y así de limpia, entonces puede desde hoy hasta el próximo domingo también traerlo. ¿Listo? Bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Quiero que busquemos este texto que ustedes están viendo por allí en la pantalla. Este mensaje lo he titulado Cuidando la semilla. Cuidando la semilla. ¿Cómo se llama el mensaje? Cuidando la semilla. Hemos hablado en los 2 primeros domingos de este año acerca de un tema en particular, que es el evangelismo, que son las misiones no pensadas solamente como ir a otros lugares lejanos, sino que también esas misiones las podemos hacer incluso en el contexto más cercano que tenemos, como lo es nuestro hogar, como lo es nuestro lugar de trabajo, nuestro barrio, etcétera, etcétera. Vamos a buscar en Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 8, quizás una de las parábolas más famosas o más populares que dijo Jesús, y se llama la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 4. Historia o parábola del sembrador. Antes de leer, vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por tener esta bella oportunidad de compartir nuevamente una reflexión de su palabra. Yo le voy a pedir al Señor que me utilice, que sea hablando a través de mí, y quisiera pedirle que usted hable con el Señor y le diga que usted quiere ser un buen terreno para que esta semilla de la buena palabra sea sembrada en su corazón y esa semilla no se pierda, sino que crezca, germine y dé fruto. Señor, en este momento estamos aquí delante de ti, Señor, una pequeña porción de tu iglesia, Señor, de tu gran iglesia que está alrededor de todo el mundo. Nos hemos reunido aquí, Señor, para cantarte, para glorificarte, adorar tu nombre, pero también para escuchar tu voz, Señor. Queremos oír el buen consejo de tu palabra, lo que tú nos quieras, Señor, hablar, que podamos estar atentos, que podamos, Señor, estar receptivos, que nuestro corazón, así como vamos a leer en un momento, sea como ese buen terreno donde la semilla de tu palabra pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto abundante, Señor. Por mi parte, Señor, te pido que quites de mi parte toda palabra humana y que seas tu Espíritu Santo, Señor, hablando y edificando tu iglesia a través de mi persona en este caso. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces leemos en el nombre del Señor. Voy a leer en una versión un poco más diferente, ustedes van siguiendo la lectura y dice: se reunió una multitud que venía de muchos pueblos para ver a quién, para ver y escuchar a Jesús. Y él les contó una pequeña historia, una parábola. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas de ellas cayeron en el camino. La gente las pisaba y también vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Cuando crecieron las plantas, se secaron porque no tenían agua, tampoco tenían una raíz profunda. Otras cayeron entre espinos.
los cuales crecieron con las plantas. ¿Y qué pasó? Las ahogaron. Pero otras semillas cayeron en tierra buena. Estas semillas crecieron y dieron fruto 100 veces más de lo que se había sembrado. Y dijo en alta voz: oigan bien lo que les he dicho. Listo, pueden tomar asiento. Es quizás esta una de las parábolas más famosas de Jesús. Quizás para los que de pronto no lo tienen totalmente claro, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Un recurso literario que utilizaba mucho Jesús, y una parábola podemos definirla sencillamente como una historia que ilustra una situación de la vida real, de la vida cotidiana, pero que tiene la intención de demostrar una verdad espiritual mucho más profunda. ¿Ustedes creen que si nos quedamos acá con esta historia, hasta donde leímos, el Señor quería hablar de cómo es importante sembrar las semillas? No, ¿cierto? Él utilizó simplemente esta historia, ¿para qué? Para ilustrar una verdad espiritual mucho más profunda. ¿Por qué hablaba el Señor en términos de sembrar, en términos de pescar, en términos como estos? Porque eran historias, eran situaciones que todas las personas que lo escuchaban en ese momento entendían a la perfección, porque eran personas que en su mayoría eran agricultores, artesanos, y era un contexto agrícola en su mayoría. ¿Cuál es la explicación de la parábola? La voy a dar muy sencillamente, no es el texto principal en el que vamos a estar, pero me sirve muy bien como introducción. Dice un poco más adelante, Jesús explica la parábola. Las semillas que cayeron en el camino es como a esas personas, o representan esos corazones los cuales escuchan la palabra, pero luego dice el Señor que viene el enemigo, vienen las personas utilizadas por el enemigo y arrebatan esa palabra. Ejemplos concretos: ¿usted para qué va a ir a esa iglesia? ¿Cierto? Allá le van a lavar el cerebro. ¿Usted cómo va a traicionar su religión que le ha sido enseñado desde pequeño? Esos son tipos de frases que puede utilizar el enemigo para arrebatar esa palabra y que no dé fruto. También dice el Señor que hay otro tipo de terreno, que son las semillas que caen como en piedra. Se reciben con gozo, pero no tiene una raíz muy profunda. Dice el Señor que vienen las pruebas, vienen las dificultades. ¿Alguno de ustedes les pasó que dijo: yo voy a seguir al Señor, y casi que de inmediato empezaron a venir pruebas a su vida? Alce la mano el que le pasó algo. A muchos, ¿cierto? Muchos, cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, la decisión de bautizarnos, la decisión de poner en orden nuestra vida, inmediatamente comienza a llegar una serie de pruebas. Bueno, muchas personas, las que no han entendido realmente la profundidad del evangelio, llegan esas pruebas y ¿qué prefieren? No, esto como que está muy difícil por este lado, yo más bien me voy a donde estaba antes, donde no tenía tantas dificultades. En tercer lugar, tenemos los corazones, que son como esas semillas que cayeron entre espinos. Dice el Señor, reciben la palabra con gozo, pero se dejan distraer. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo, dice el Señor, por los engaños de las riquezas, poniéndolo en palabras más sencillas. Por el trabajo, no, es que estoy trabajando mucho, tengo que hacer horas extras, tengo que trabajar los domingos también, no tengo tiempo de ir a la iglesia. O no, monté mi propia empresa, ¿cierto? Entonces necesito trabajar, producir, necesito es ganar dinero. Y poco a poco esa semilla del evangelio que había empezado a crecer en sus corazones se ahoga y tampoco producen fruto. ¿Han conocido ustedes personas de estos tres tipos? Muy seguramente sí. Y finalmente está la semilla, que representa los corazones que cayeron en buena tierra.
que son corazones dispuestos, que han decidido seguir al Señor a pesar de las pruebas que vengan, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier tipo de persecución o dificultad. Ellos han decidido, y estoy seguro que todos los que estamos acá representamos esa buena tierra, y los que de pronto no, que el Señor sea haciendo la obra para que todos nosotros, los que estamos en esta iglesia, podamos ser esa buena tierra que produce ¿qué? Fruto al cuánto, al 100%, ¿cierto? Que demos muchísimo más, que multipliquemos lo que el Señor ya nos ha dado en primer lugar a nosotros. La parábola del sembrador, una breve explicación. Sin embargo, yo no me quiero quedar simplemente con esa etapa de la siembra, sino que vamos a profundizar mucho más en este proceso de qué tiene que ver la siembra con el evangelio. Vamos a verlo. El título de esta porción que vamos a analizar lo he definido como el trabajo de la tierra y el crecimiento del evangelio. Algunos de los puntos que voy a tocar ya han sido tocados brevemente por el pastor Fernaín, por Viviana, que enseñó hace 8 días. Voy a tocar algunos de ellos, reforzar algunos puntos, pero nos vamos a enfocar especialmente en algo. Quiero también contarles o dar el crédito que todo el material, todos estos temas que estamos viendo durante el mes de enero, son temas que aprendimos en un entrenamiento llamado PIC, o Plantación de Iglesias Comunitarias. Es un ministerio muy bonito que está entrenando a todas las iglesias Emmanuel en plantación de iglesias comunitarias, o casas de paz, o casas de amor, o pequeños grupos, como lo queramos llamar. Ese es el objetivo. Entonces, ¿quiénes de acá? Esta pregunta también la hicimos hace 8 días. ¿Quiénes tienen o tuvieron experiencia en el campo? Que tuvieron la oportunidad de sembrar, de trabajar la tierra. Algunos de acá, ¿cierto? José, por allí Claudia también, la hermana Ligia, Camilo también. Muy bien. Bueno, para los que no estamos tan familiarizados con este campo agrícola, quiero contarles que básicamente para usted cosechar, sacar fruto de la tierra, hay 4 grandes etapas. La primera de ellas es la preparación del terreno. La preparación del terreno. Ahorita vamos a ver un poco más en qué consiste esa preparación del terreno. En segundo lugar, hay que sembrar esa semilla. Como veíamos en la parábola del sembrador, hay que esparcir esa semilla. En tercer lugar, hay que cuidar de las plantas que van creciendo durante un cierto periodo de tiempo. Algunos productos tardan 3 meses en dar fruto, otros 6 meses. Hay incluso plantas, creo que el aguacate, si no estoy mal, se demora 4 o 5 años desde que se siembra hasta que se recogen los primeros frutos. Los arbolitos de café también se tardan como 1 o 2 años en dar sus primeros frutos. Y finalmente, la parte que todos disfrutamos o que más nos gusta, que es cosechar, ¿cierto? Ver esa recompensa o ver el fruto de nuestros esfuerzos. Estas mismas 4 etapas las podemos ver en el proceso de evangelización y discipulado. Entonces es muy bonito cómo el Señor hace todo y cómo ese mismo proceso de crecimiento de los frutos de la tierra también los podemos aplicar al crecimiento del fruto espiritual en nuestra propia vida. Entonces, la parte de preparación de la tierra, ¿creen que debe haber un proceso de preparación también de los corazones? Por supuesto que sí. Antes de ir a sembrar la semilla de la palabra, es muy importante preparar esa tierra. En segundo lugar, ya teniendo el campo preparado, hay que sembrar la semilla, en el caso de los frutos de la tierra, y en el caso del evangelismo sería hablar la palabra, sería
lanzar la invitación, sería tener esas conversaciones valiosas para que las personas conozcan del Señor. En tercer lugar, así como usted no planta la semilla y ya, ¿cierto? Vuelvo dentro de 2 años. ¿Qué pasaría si yo digo, no, voy a sembrar unos palitos acá y vuelvo dentro de 2 años a ver qué pasó? ¿Qué se va a encontrar usted? Posiblemente, ¿cierto? Un montón de maleza y absolutamente nada que recoger. Asimismo, cuando vamos a compartir el Evangelio, parte fundamental para que podamos recoger fruto es poder cuidar, es poder estar pendientes de esa semilla que va germinando en los corazones de las personas. Y en cuarto lugar, podemos, si hemos hecho un buen trabajo y si el clima, por supuesto, es favorable, así en la tierra vamos a ver frutos, vamos a poder disfrutar de esos frutos a través de los alimentos. Asimismo, en el área espiritual vamos a poder ver los frutos de ese trabajo. ¿Cómo? En vidas transformadas, en corazones que sirven y adoran al Señor. Entonces, vamos a ver brevemente, nuevamente, estas 4 etapas. Sin embargo, hoy yo me voy a enfocar más en esta última etapa, que es en el cuidado, Nos decían en PIC, en el entrenamiento, los entrenadores de PIC, que los cristianos hemos priorizado 2 etapas y hemos descuidado 2. ¿Cuáles creen que las iglesias normalmente de esas 4 etapas, a cuáles le hacen más fuerza a las iglesias? ¿Creen ustedes que nosotros somos buenos preparando el terreno? No mucho, ¿cierto? Entonces, ahí tienen la primera área descuidadita por la iglesia. ¿Nos gusta sembrar, hablar del Evangelio? Sí, digamos que eso general, en algunas iglesias más o menos, en otras sí, pero digamos que en general la iglesia, digamos que hace actividades de evangelismo, en general. Tercero, ¿creen que las iglesias, los líderes, nosotros como cristianos, somos buenos para cuidar esa semilla que hemos plantado? No tanto, ¿cierto? Entonces ahí está la segunda área que como iglesia hemos descuidado mucho. ¿Y qué nos gusta? Cosechar, eso sí nos gusta, ¿cierto? Eso queremos sembrar y al otro día estar cosechando el fruto. Queremos hablarle a una persona y que a la semana, Dios mío, no, ya se bautice, esté sirviendo, ¿cierto? Esté cambiando su vida por completo. Pero no funciona así, ni en la naturaleza, ni tampoco en el área espiritual. Y esto nos cuesta mucho porque los latinos especialmente tenemos una mentalidad muy cortoplacista. Queremos montar un negocio y a los 6 meses, Dios mío, ya estar viviendo de ese negocio, ¿cierto? Como ricachones. Queremos ir al gimnasio y a las 2 semanas ya tener los cuadritos, ¿cierto? Queremos comenzar a invertir y al otro día, pues, o al cabo de un año, no, ya estar viviendo de las inversiones, de los ingresos pasivos, ¿cierto? Queremos iniciar una relación de noviazgo, hablando un poco más del mundo, y al otro día, ¿cierto? Ya estar disfrutando de todas las delicias del amor, ¿cierto? Queremos todo de inmediato, ya no sabemos esperar y esto sobre todo afecta mucho a las generaciones más recientes, ¿cierto? Que han tenido más facilidades en cuanto a la tecnología y esto. Sin embargo, mis amados, si queremos ser buenos en la tarea de evangelizar, de hacer discípulos, que es el mandato principal que nos ha dejado el Señor, debemos entender un poco cómo funciona la naturaleza, porque el Señor nos ha dado ejemplo con la naturaleza. Por eso, mis amados, coloquémonos en ese papel de un campesino, que primero, digamos que le dan un terreno, ahorita que
bueno, el gobierno y todo esto están impulsando campañas de darle terrenos a familias que fueron desplazadas, etcétera. Listo, a usted le llega un terreno. José, ¿cuántos días, semanas o meses puede tardar la preparación, la sola preparación de un terreno, digamos que esté desde cero para empezar a sembrar solamente? Imagínense, solo 2 a 3 meses solo preparando el terreno. Entonces vamos a ir por acá. Pero no, antes de ir acá, mensaje o el punto que quería que les quede claro acá. Si queremos ser buenos haciendo la obra del Señor, primero necesitamos entender cómo funciona la mente del Señor. Y en la mente del Señor, ¿ustedes creen que el Señor no hubiera podido diseñar que los frutos no se demoraran 9 meses o un año, sino un mes? El Señor lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo de esa forma. ¿Para enseñarnos qué? La paciencia, el trabajo, la confianza en Él, quizás muchas cosas. Y si nosotros entendemos cómo el Señor diseñó la naturaleza, también vamos a ser mejores o más efectivos en la labor de hacer discípulos también. No es de la noche a la mañana. Hay 4 etapas muy definidas. Las 4 son supremamente importantes dentro de ese trabajo y requiere de tiempo. Requiere de tiempo. Entonces vamos a ver un poco más en profundidad la primera etapa, que es preparar la tierra. Quiero invitarlos a que vayan buscando este texto que está en Ezequiel. Ezequiel 36, del 26 al 28. Mientras ustedes los van buscando, yo les quiero decir, investigué un poco, no soy experto en el campo ni mucho menos, pero dentro de esa preparación, primero está quitar todas las malezas, quitar piedras de ese terreno. Las piedras no son buenas para los cultivos, entonces se quitan las piedras, se quita toda la maleza, las hierbas que no sean deseables. Luego hay que pasar por un proceso de preparación de la tierra en cuanto a que se deja suavecita anteriormente, bueno, más manual, con picas, pica y pala. Ya seguramente habrá herramientas más industriales para hacer este proceso. Luego de que la tierra está suavecita, está, no sé el término cuál será exactamente, pero hay que abonar esa tierra, hay que nutrirla para que esas plantas tengan los nutrientes de los cuales se alimentarán y puedan crecer. También hay que hidratar esa tierra. Si es una tierra muy seca o en un lugar donde no llueve casi, hay que hidratar esa tierra. Y como lo decía José, ese proceso nada más puede tardar entre 2 a 3 meses o mucho más, dependiendo del tipo de terreno. Alguien que me ayude a leer Ezequiel, esa porción que ven en pantalla, Ezequiel 36, del 26 al 28. ¿Alguno lo tiene y lo pueda leer en voz alta? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Pondré mi espíritu en ti. Pero antes dice, les daré un corazón nuevo. Quitaré ese corazón ¿de qué? De piedra, ese corazón duro, ese corazón orgulloso. Y nos pondrá un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón dispuesto a escuchar la palabra. Eso es la preparación de la tierra. ¿Y quién lo hace? El Señor. ¿Nosotros podemos cambiar el corazón de una persona? No, absolutamente nadie. Usted no puede cambiar el corazón de su esposo, ni el de su hijo, ni el de sus padres, ni de ninguna otra persona. Pero lo único que sí podemos hacer nosotros es preparar ese terreno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, así como
es un proceso grande el preparar un terreno para la siembra. Nosotros, antes de hablar, antes de ir a evangelizar, antes de ir a sembrar una palabra, vamos a orarle al Señor. Nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas, pero sí podemos orar al que sí lo puede hacer. Entonces, mis amados, antes de colocarnos simplemente ir a evangelizar, es importante, ya lo vamos a ver, pero preparar ese terreno, que el Señor, pedirle mucha oración, mucho ayuno, mucha humillación delante del Señor, para que Él tenga misericordia y pueda ablandar esos corazones. Porque si no, ¿qué pasa si usted intenta sembrar una semilla en el cemento? Probablemente no sucederá mucho. Así es cuando tal vez intentamos hablarle a una persona sin ni siquiera haber orado por ella. Eso va a entrar como semilla en cemento, ¿cierto? Cuando ese corazón está duro, cuando es orgulloso. Así que, mis amados, esa es la invitación, a que podamos preparar el terreno. Por acá hay una frasecita que me gustó: un buen suelo permitirá crecer a las semillas que sembremos. Ahí ven en las imágenes algunas ilustraciones de cómo es ese proceso de preparación y cómo debería quedar la tierra para poder ser sembrada. Viviana nos compartió una herramienta que a nosotros a su vez nos la compartieron y se llama el mapa Oikos. Es simplemente escribir en una hoja esas personas por las cuales vamos a orar. Esas personas que pueden ser amigos, familiares, personas cercanas, compañeros de trabajo, por las cuales usted de verdad, el Señor ha puesto una carga especial por ellos. Comencemos, escribámoslos, idealmente peguemos una fotico de ellos, ¿por qué no? Y comprometámonos a estar orando permanentemente, poner delante de la presencia del Señor esas personas. Quiero darles 30 segundos y me gustaría que cierren sus ojos y en 30 segundos piensen por lo menos en ese momento en una persona que el Señor haya puesto en su corazón, el cual usted tenga una carga especial por esa persona, y piense en cuál persona, si de todas las personas que usted conoce solo pudiera hablarle a una, solo pudiera escoger a una sola, ¿cuál sería esa persona? Y téngala, mírela, visualice a esa persona en su corazón, abrácela si quiere, visualícese abrazando a esa persona y téngala allí en su corazón. Listo, podemos abrir nuestros ojos y queda esa tarea. Ojalá no sea solo una persona, sino que podamos hacer el mapita, colocar los nombres y idealmente foticos. Van a ver el impacto que tiene cuando acompañamos esto con imágenes visuales. Y pegue esta hojita, imprímala y péguela en un lugar donde usted la vea todos los días. Y ojalá en el espacio donde usted haga su oración diaria, su devocional, y cada vez que haga su devocional o vaya a tener su tiempo de intimidad con Dios, vea esa fotico y ore por esa persona. Y de esa forma vamos a preparar la tierra, de esa forma vamos a preparar ese terreno, o más bien, sí, vamos a pedirle al Señor que prepare ese terreno, que cambie ese corazón, para que cuando esa semilla sea sembrada, entre en buena tierra. En segundo lugar, la segunda etapa es esparcir la semilla. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Estuve también investigando un poco. Algunos tipos de semillas o de frutos se hacen unos surcos. Eso también va dentro de la preparación de la tierra. Se hacen unos surcos. Anteriormente se hacían también utilizando pues animales, y ahora hay otras herramientas para hacerlo. Y dentro de esos surcos se van colocando las semillas. Tiene su ciencia, ¿quién lo diría? Pero la profundidad de la tierra, la distancia que hay entre semilla y semilla, bueno, una cantidad de pequeños detalles que hay que tener a la hora de sembrar para que sea efectiva
esa siembra. Leí que hay otros tipos de frutos que todavía se pueden como esparcir, que se esparcen así y caen, digamos, dispersas, y así funciona también algunos tipos de sembrados. Dice esta frase: una semilla es en sí misma un enorme trozo de vida. Increíble lo que hace el Señor, de una pequeña semilla puede crecer un árbol de mangos, y a lo largo de toda su vida, de 20, 30 años, una sola semillita puede producir miles, cientos de miles de mangos de una sola semillita, ¿cierto? Asimismo, de una sola persona en que sembremos la semilla, una sola persona podría a lo largo de su vida cristiana multiplicarse, hablarle a 10, 20, 100, 1000 personas de la palabra del Señor. Entonces, luego de que hemos orado, luego de que hemos pedido al Señor, luego de que hemos investigado un poco a la persona, podemos hablarle, podemos buscar esos espacios para compartir el evangelio con esa persona. Y aquí también, como hay diferentes tipos de estrategias para sembrar, también hay diferentes estrategias para usted hablar la palabra. Con algunas personas funcionará invitándolos a la iglesia directamente. Con algunas personas, ¿vas a aportar? Ah, listo, Juli, dale, qué pena. Uh-huh. Y llevémoslo a la práctica, Juli. Si yo soy muy superficial, si dejo la palabra muy superficial, si le digo, no, busque el Señor, o el Señor te ama, listo, la puse ahí superficialmente y quizás no va a tener la profundidad. Pero si yo entonces la entierro mucho la semilla, es decir, que estoy ahí retacando e insistiendo y me vuelvo ya hasta cansón, por decirlo así, ¿cierto? Pues inoportuno. Entonces tal vez haga el efecto contrario, la ahogo a esa persona. Entonces hay que, como bien dice Juli, tener tacto, tener estrategia, y también en eso debemos pedirle la sabiduría al Señor. ¿Cómo le llego a esta persona? ¿Qué palabras debo utilizar con ella? Y como les decía ahorita de las estrategias, para algunas personas te aceptarán una invitación a la iglesia, pero muchas no. Entonces otras te aceptarán una invitación a un grupo familiar, ¿cierto? Donde es algo más cercano, más familiar. Algunas personas no te aceptarán ni siquiera una invitación a un grupo familiar. Entonces, con otras personas, una invitación, ustedes dos solitos, a tomar un café, ¿cierto? A tomar un café, a salir a comer un heladito, y uno a uno, de una forma más cercana, poder compartir esa palabra. De muchas estrategias que hemos aprendido y que esperamos compartir con ustedes también, quisiera hoy compartirles una que se llama Mi Historia. Muchas veces nos vemos como confundidos de cómo le hablo a esta persona, y nos enseñaron una herramienta tan fácil que todos podemos aplicar. Esta herramienta funciona de la siguiente forma. Hubo un tiempo, tiene 3 fases simplemente, bueno, 4. Hubo un tiempo en mi vida en que yo era, y tú vas a decir cómo eras tú, o un aspecto de tu vida, cómo era antes de conocer a Cristo. Pero conocí a Cristo y decidí seguirlo. Y ahora soy ¿Te gustaría a ti también? O que Dios hiciera algo similar en tu vida. Voy a dar un ejemplo común y luego voy a dar un ejemplo en mi propia vida. Alguno de ustedes podría decir: hubo un tiempo en mi vida en que yo era un borrachín. Bebía nada más de lunes a domingo, solamente. Pero conocí a Cristo. Y hace 20 años que no me tomo
una cerveza y no me hace falta y me pueden ofrecer un trago y ni me provoca. Porque he descubierto que se pasa mejor cuando estamos sobrios. ¿Te gustaría que el Señor hiciera una transformación en tu vida también? En mi caso, por ejemplo, yo podría decir, hubo un tiempo en mi vida en que yo era grosero, yo era bastante vulgar, pues yo decía groserías, palabrotas, pero conocí a Cristo y mi lenguaje ahora es totalmente diferente. Nunca uso ninguna grosería para referirme a ninguna persona. ¿Te gustaría que el Señor hiciera una transformación en tu vida también? ¿Creen que todos tenemos un pequeño testimonio que contar de esa forma? Hubo un tiempo en mi vida en que yo era así, 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 pero llegó Cristo, cambió mi corazón y ahora soy así, así, así. ¿Te gustaría que el Señor hiciera una transformación igual en tu vida? Quiero que hagamos un corto ejercicio. Les voy a dar 1 minuto para pensar esa frase. Yo era así, así, así. Vino el Señor y ahora soy así, así, así. ¿Te gustaría que el Señor hiciera una transformación en tu vida? 1 minuto para pensar y quiero que a la persona que usted tiene a su lado le comparta eso. Se demora 1 minuto. 1 minuto pensándolo y 1 minuto practicándolo. ¿Listo? Empieza a correr el minuto. Piense, ¿cómo era su vida? $20 más para pensar. Téngalo ahí. Si ya lo tiene, practíquelo. Practíquelo una vez más en su mente, si ya lo tiene. Listo, entonces con la persona que tiene a su lado, pues uno se turnan. Primero uno le va a decir al otro cómo era su vida, qué hizo el Señor, y luego el otro le comparte también. Vale, otro minutico ahí para este ejercicio. Es alto. Sí. Listo, vamos terminando el ejercicio. Y miren, mis hermanos, mis amados, ¿cuánto nos demoramos en compartir nuestra historia? O al menos un pedacito. Menos de 1 minuto. Y muchas veces pensamos que necesitamos una teología especial, que necesitamos saber cientos de versículos para hablarle al Señor, bueno, a una persona del Señor. Y con este ejemplo, yo era así. Antes hubo un tiempo en mi vida en que yo era así, así, hacía esto, estaba alejado del Señor, causaba daño a los que estaban a mi alrededor. Pero conocí a Cristo, un día conocí a Cristo, Él entró a mi corazón e hizo cambios y hoy soy así, así, así. Procuro vivir una vida mejor, procuro amar a los que están a mi alrededor. ¿Te gustaría que el Señor hiciera una obra similar en tu vida? ¿Fácil o difícil la estrategia? Fácil. Y todos la podemos utilizar. Y obviamente, si dependiendo de la persona, de la confianza, podemos alargar un poquito más esto, ¿cierto? Profundizar un poquito más de
cómo éramos nosotros, cómo fue que llegamos al Señor, si fue difícil o fácil de pronto entregarle, si hubo luchas, que de seguro las hubo después de habernos convertido, pero hoy en día somos personas totalmente diferentes. ¿Que somos perfectos? No, cierto, en absoluto no, pero seguimos avanzando, como dice Pablo, sigo mirando hacia la meta, hacia ese supremo llamamiento. Entonces, miren qué estrategia tan bonita para sembrar la semilla. Sí, mi hermano Carlos. Por supuesto, y por eso tenemos estrategias de discipulado, ¿cierto? Por eso los miércoles estamos estudiando a profundidad todo el Nuevo Testamento en orden para precisamente estar preparados. Entre mejor estemos preparados, de seguramente vamos a ser más efectivos. Pero importante, mi hermano Carlos, pero que eso no nos limite, ¿cierto? Si yo de pronto no sé algunas preguntas, ver la respuesta a algunas preguntas, que eso igual no nos limite, porque la mejor carta de presentación, la mejor teología que podemos mostrar a otros, ¿cuál es? Nuestra propia vida, los cambios que el Señor ha hecho en mi vida. Si nos llegan preguntando, es que los dinosaurios, o que yo no sé, un montón de preguntas raras ahí, que quién fue la esposa de Caín, bueno, ¿cierto? No sé, mi hermano, no sé, mi amigo, no sé esa respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que mi vida se ha transformado a través del amor de Dios. Entonces, que ese sea el principal o nuestra principal arma, nuestra principal estrategia para conquistar los corazones. La tercera etapa, hablamos de preparar la tierra, hablamos de sembrar la semilla o esparcir la semilla. Y ahorita es el título de esta enseñanza y la parte en la que le quisiera hacer más énfasis si tuviera más tiempo, pero el tiempo aquí pasa volando. Cuidar la semilla, cuidar la semilla. Y es que ahorita ustedes mismos lo reconocían, los cristianos tristemente somos malitos, somos regularcitos para cuidar esa semilla. Nos gusta hacer campañas evangelísticas, nos gusta invitar personas a la iglesia, pero somos realmente flojitos en cuidar de esa semilla. Y José, volvamos a hacer el ejercicio, 2-3 meses para preparar el terreno. Digamos en una hectárea de tierra, ¿cuánto podría tardar el proceso de sembrado? Solo la siembra, solo poner las semillitas. Entonces miren los tiempos y hagan el paralelo con la vida espiritual. Preparación del terreno, 2-3 meses. La siembra, una semanita, puede ser, con buen personal que sepan hacerlo, una semanita. José, cuidado de la tierra, cuidado de la cosecha, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo, que depende del fruto, ¿cierto? Frutos que tardan 3 meses, otros 6 meses, otros 1 año, otros hasta 5 años en ver los primeros frutos. Entonces, mis amados, para reflexionar nosotros, usted le ha hablado a una persona, la ha invitado, pregunta, ¿está cuidando usted de esa semilla? Y de hecho por acá se me pasó leer un versículo. En la semilla dice Isaías 55:11. Vamos a buscarlo rápidamente. Dice Isaías 55:11. Vamos a leer desde el 10 y 11. Dice, la lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a las personas.
Así también pasa con mi mensaje. En otras versiones dice con mi palabra. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envié. Entonces, perdón, no debemos preocuparnos porque todas las semillas van a germinar o van a dar fruto. Asimismo, no todas las personas a las que les hablemos del Señor van a dar fruto, se van a convertir. Sin embargo, dice el Señor que toda palabra y todo mensaje tiene un propósito y hará una obra en el corazón de esas personas. ¿Vale? Entonces, no somos nosotros quien para decidir qué semilla, en qué corazón va a dar fruto. Nuestra tarea como sembradores, ¿cuál es? Sembrar, esparcir la semilla. Y es la tarea del Señor dar el crecimiento según su voluntad en cada corazón. Siguiente. Entonces estamos ya acá en el cuidado. Vamos a leer Juan 15 del 1 al 2, versículo muy conocido también. Mientras ustedes lo van buscando, ¿qué hacen los campesinos en todo ese tiempo de cuidado de la siembra? Quitan las malezas, tienen que fumigar si de pronto hay plagas, ¿cierto? Tienen que hidratar la tierra, estar regando constantemente la tierra. ¿Qué más, José? A ver, quitar las malezas, quitar las hojas de las ramas que no están dando como ese fruto, etcétera, etcétera. Las plagas, ¿cierto? Estar pendiente de las plagas, los pajaritos y algunos también se van y se comen las semillas, bueno, el fruto que está germinando, hay que tener en cuenta eso también. Asimismo, mis amados, nosotros cuando hemos ya sembrado, una persona está con su corazón ya sensible, quiere conocer de Dios, pero le cuesta o tiene preguntas, como decía mi hermano Carlos ahorita. Esa es la tarea más importante y, según hemos visto, la más larga, ¿cierto? De ese proceso de plantación y cosecha es la más larga, es la etapa de cuidado, la etapa de estar al pendiente. Y jalón de orejas para todos nosotros, la que menos estamos haciendo. Le hablamos a una persona, la invitamos y luego nos olvidamos al completo de esa persona. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en esa etapa? Bueno, dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es ¿quién? El labrador. Todo fruto que en mí, ¿cierto? O todo pámpano que en mí está llevando fruto, mi padre ¿qué? Lo podará, lo cuidará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, si el Señor a nosotros nos cuida, nos poda, está al pendiente y al cuidado de nosotros, nosotros también debemos estar al cuidado y pendientes de esas personas que queremos que conozcan del Señor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? He ahí la pregunta. Bueno, debemos primeramente estar orando permanentemente por esa persona. Hubo una etapa de oración inicial de preparación del terreno para que el Señor preparara ese corazón. La persona nos aceptó una invitación, hablamos con él. ¿Debemos de seguir o paramos de orar en ese momento? Antes hay que redoblar la oración, ¿cierto? Hay que estar orando, poniendo delante del Señor esa persona, porque esa es la etapa crítica donde la persona ya ha aceptado una invitación, está queriendo escuchar, y ahí es donde el enemigo más lo va a querer jalar, ¿cierto? No lo va a querer soltar de sus garras, y ahí es donde nosotros, a través de nuestra oración, de nuestro cuidado, a través de estar en contacto permanente con esa persona, y un mensajito sería importante. Enviarle una vez a la semana un versículo y un saludito. Papá, estoy orando por ti, o tienes una petición especial. Una llamadita, si se puede, a la semana. ¿Cómo vas? He estado orando por ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Algo en lo que pueda ser de ayuda para ti?
Y si es posible, cuando sea posible, vernos en persona, pues que el contacto persona a persona de frente siempre va a ser mejor y más efectivo que una llamadita. Pero si no se puede el contacto físico, una llamadita. Si no se puede la llamadita, un mensajito, pero que esa persona sepa que estamos ahí presentes. El Señor el año pasado me puso 3 personas muy especiales en mi corazón en ese sentido. Hubiera querido compartir más con ellos, pero por lo menos casi todas las semanas el mensajito ahí no faltaba. De esas 3, 2 ya se bautizaron. Y pronto voy a seguir orando por ellas para verlos sirviendo aquí y para que esa tercera que falta también se bautice. ¿Cierto? ¿Cierto, Jan? Entonces, eso es, mis amados. Eso es estar al pendiente, al cuidado. Nos decían en Pique esta semana que es a largo plazo. Los PIC están mentoreando a las iglesias Emanuel y una persona le preguntaba al entrenador de PIC: ¿hasta cuándo vamos a tener su acompañamiento? Y él le dijo: nada más hasta los próximos 80 años. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen una mentalidad, ellos no van simplemente entrenando iglesias y dejándolas a la deriva, no, ellos están ahí pendientes. ¿Cómo van? ¿Qué dificultades están teniendo? Y asimismo nosotros deberíamos hacer con esas personas que queremos que lleguen a los pies del Señor. Bueno, aquí hay un tema un poco más profundo, ya no me dio el tiempo para abarcarlo todo, pero quiero leer esta porción. El Señor nos mandó ¿a qué? ¿Qué dice Mateo 28:19? Id y hacer ¿qué? ¿Dice solamente ir y hablar? No, hacer discípulos. El Señor mismo, ¿cuánto tiempo se tardó formando a sus discípulos? 3 años, ¿cierto? Y viviendo de forma permanente, día y noche con ellos. Dice esta porción tomada también del material de PIC. Otro concepto clave en la plantación de iglesias es el de discipulado. Lamentablemente esto ha sido entendido como enseñanza de mandamientos y principios, es decir, como transmitir información. Sin embargo, el discipulado consiste en ¿qué? En enseñar obediencia. Y esto solo es posible si establecemos una relación cercana con las personas que estamos discipulando. Si limitamos el discipulado a una lección en un aula de clase o a una reunión sobre asuntos de fe, estamos condenados a fracasar. Por el contrario, si nos interesamos genuinamente en las personas y caminamos con ellas, cada lección será interiorizada de una manera radical por el discípulo. ¿Qué significa esto? Que el discipulado no es solo transmitir información, ¿cierto? O enseñar cosas. No, es caminar con la persona. Es construir una relación de amistad con esa persona, genuina, un interés genuino por la vida y el bienestar de esa persona y su crecimiento. Y los que han hecho el discipulado, Camilo, Sandra, Natalia, pues los que han sido profes, William, estarán de acuerdo conmigo que en esos espacios no solo se transmite información, sino que el verse semana tras semana se forman ¿qué? Lazos especiales de amistad y se celebran cumpleaños y se traen peticiones de oración. ¿Es así o no es así? Entonces, bueno, aquí estamos cumpliendo esa doble labor, capacitar en la fe, pero también, y que siempre los invito a los que están encargados del discipulado, que fomenten eso. Sé que ya sucede, pero que se fortalezca, que en esos espacios de discipulado, que en los diferentes ministerios, no solo sea un momento de llegar y servir nomás y hago la parte que me toca y ya, no, sino que se construyan relaciones, conexiones, porque esa es la forma en que vamos a crecer. ¿Amén? ¿O no amén? Bueno, aquí hay algo más dirigido a los mentores. Esta porción dice:
Todos tuvieron sus mentores. Bernabé fue al principio algo así como un mentor, un maestro de Pablo. Pablo, como un volador, superó a su maestro, pero Pablo a su vez tuvo un montón de discípulos, Timoteo, Tito, ¿cierto? Y otros más, de seguro. Y a su vez Timoteo tuvo discípulos. El llamado es, tú fuiste un discípulo, alguien te tomó de la mano, te trajo, alguien oró por ti. Asimismo, tú debes hacer lo mismo con otros. Dice este versículo en Juan 13, el Señor, luego de haber lavado los pies de sus discípulos, les dice, si yo, siendo su maestro, siendo el Señor de todo y su maestro, he lavado sus pies, es decir, en otras palabras, les he servido, les he enseñado, he estado al pendiente de ustedes. Y si yo, siendo el maestro, el Señor, el amo de todo, lo he hecho con ustedes, ¿qué deberían hacer ustedes? Hacer lo mismo con otros. Yo, en mi parte, estoy muy agradecido con Steven Sánchez. Muchos de nosotros lo recordamos, ¿cierto? Y nos dio una visitica por acá en diciembre. Él vivía cerca de mi casa y recuerdo que cuando yo llegué acá a la iglesia, él me tomó como un discípulo. Iba a mi casa una vez a la semana o una vez cada 2 semanas durante por lo menos los primeros 6 meses, más o menos. Iba y conversábamos y yo le hacía preguntas y él me ayudaba a aclarar ciertos temas, fortalecía mi fe en esos primeros pasitos que yo estaba dando en el Evangelio. Y jamás voy a olvidar ese acto de amor que él hizo conmigo. Entonces, ¿a quién vas a discipular tú? ¿Quién o quiénes van a ser tus discípulos? Bueno, esto será tema para otra ocasión, ya se me fue el tiempecito, como dice nuestro pastor. Y por último, la cuarta etapa, recoger la cosecha. ¿Cuánto puede tardar ver frutos de una persona? ¿1 mes? 6 meses, 1 año, 5 años, incluso 20 años, ¿cierto? Entonces, aquí, mis amados, es el mensaje principal, es este. Este es el mensaje principal que quería dejarles el Señor a nosotros, su iglesia. Hay que cuidar esas semillas. Es decir, hay que tener cuidado de las ovejas. No es solo evangelizar, no es solo invitar a la iglesia, es construir relaciones, cuidar, es orar. Vamos a sufrir decepciones un montón. Vamos a querer tirar la toalla muchas veces, pero hay que seguir firme, perseverando por esas personas. Y finalmente, la etapa más bonita de todas y la que todos queremos disfrutar, y es recoger la cosecha, es ver vidas transformadas, es ver que nuestro padre o nuestra madre o nuestro hijo, nuestra hija, que oramos tanto por ellas, nos dice: ma, te voy a acompañar a la iglesia, ma, me voy a poner juicioso, ma, voy a dejar mi vida pasada atrás. Es una persona que dice: no fumo más, no bebo más. Es una persona que dice: voy a transformar mi vida. Eso es lo que quiere, eso es cierto, lo más bonito. Pero para poder ver esos frutos, para disfrutar de esa cosecha, hay que ser diligentes en las etapas anteriores. Y quizás, ojo a esto, quizás no veamos el fruto en esta tierra. Quizás una madre ore toda su vida por sus hijos y no los vea convertidos en vida. Y después de su muerte, el Señor tome a esos hijos, toque su corazón, se transformen, y esa madre en el cielo va a ver a sus hijos. Dice la palabra que muchos hombres de la fe murieron sin haber visto
lo que esperaban, pero ellos, aunque no lo vieron en vida, tenían la plena certeza de que iba a suceder. Y si no era en esta vida, era en el cielo. Entonces, confiemos en el Señor de que vamos a ver su cosecha, de que vamos a disfrutar la cosecha. Y quiero que alguien me ayude con este verso que está en Juan 4:35. Mientras ustedes están buscando nuevamente esta frase. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar la cosecha. Y me remito a esta mentalidad latina, cortoplacista, facilista. Queremos los cuadritos sin ir al gimnasio. Queremos ser ricos sin invertir. Queremos pasar el examen sin estudiar. Queremos ver las personas convertidas sin orar por ellas, ¿cierto? No funciona así la vida. Y ni mucho menos la vida espiritual. Y hablando de la cosecha, ¿quién tiene Juan 4:35? Mi hermano Iván, leámoslo duro, por favor. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ya que os digo, sacad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Gracias, mi hermano. Dice en esta versión, ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, le dice el Señor a la iglesia Emanuel de Castilla, levante sus ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. ¿Y cómo sabemos que ha llegado la cosecha? Cuando esa persona, cada dibujito significa un acto que hace esa persona por la cual hemos orado, la cual hemos acompañado, la cual hemos hablado. Cuando esa persona toma la decisión de seguir a Jesús, cuando decide crecer, cuando decide darle un giro a su vida, cuando decide bautizarse, cuando recibe y siente el poder del Espíritu Santo en su vida, cuando tiene una vida de oración, cuando participa de la Santa Cena, cuando está en comunión con los otros hermanos, cuando lee la palabra, cuando le habla a otros también. La exclamación significan los milagros, cuando diezma y da su ofrenda para que también el reino de los cielos se extienda, cuando permanece también unido al cuerpo de Cristo, cuando levanta sus manos para adorar al Señor y cuando vive una vida de testimonio para otros creyentes. Esa es la cosecha. Vidas transformadas, vidas cambiadas por el Señor. Y termino con esta pregunta: ¿te atreves a tener un discípulo este año? Y muchas veces eso es otro tema que nos detiene. Pensamos que tenemos que tener una cantidad, ¿cierto? Que tenemos que evangelizar el mundo. Y sí, lo debemos hacer. Pero el mundo se evangeliza uno a la vez, ¿cierto? Una persona a la vez, un alma a la vez. Este año, ¿a quién vas a hablarle del Señor? Y no solo hablarle, sino ¿a quién vas a acompañar para que esa persona crezca y se transforme y disfrute de la salvación que tú y yo ya hemos disfrutado? Oramos al Señor. Los invito a ponerse de pie. Oramos al Señor. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre porque tu palabra, Señor, ha sido esparcida en nuestros corazones. Y no tenemos más excusa, no podemos ser, Señor, no podemos excusarnos en que no nos has dado las estrategias, las herramientas, Señor, o el mandato, porque tu palabra ha sido clara, Señor, en este inicio de año. Y estás invitando a la iglesia Emanuel de Castilla a que dé mucho más fruto, Señor, del que ha dado en los años anteriores, Señor. Te damos gracias porque nos has rescatado, nos has amado y nos has dado tu salvación, Señor. Pero es necesario que hagamos lo mismo con otros, que hagamos discípulos, Señor. Ayúdanos a entender los ciclos de la naturaleza y cómo estos, Señor, se relacionan también a los ciclos espirituales. Ayúdanos a entender que hay que preparar el terreno, hay que
invertir tiempo en oración por esos corazones para que tú los transformes. Ayúdanos a entender, Señor, y a ser sabios para saber llegarle a las personas en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, con la estrategia más oportuna, Señor. Ayúdanos, Señor, especialmente a cuidar de esas semillas que nos has hablado, que es la parte que más nos cuesta, que más descuidamos, Señor. Desistimos muy fácil, pero nos has enseñado que un fruto en la naturaleza puede tardar 3 meses, 6 meses, 1 año, 5, hasta 20 años, Señor. Asimismo, ayúdanos a cuidar, a amar a esas personas que tú has puesto en nuestro corazón y que tú nos permitas en esta vida disfrutar de esos frutos, viendo a esas personas convirtiéndose a ti, llegando de rodillas a ti, transformando su vida, dejando el pecado atrás, alabando tu nombre y sirviéndote, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mis amados, pueden ir en paz, en amor y en bendición.